Los escolares se burlaban de la limpiadora, pero no sabían quién era su esposo. Antes de comenzar nuestra historia, hagamos una pequeña ronda de presentaciones. Escriban de dónde son, nos interesará leerlo. Que disfruten la escucha. Era una noche fría de marzo en Madrid, y el viento ululaba por las calles del barrio de Carabanchel, colándose entre los bloques de pisos y golpeando las ventanas del colegio público de la calle General Ricardos. Las luces de los fluorescentes parpadeaban en los pasillos vacíos, proyectando sombras largas sobre las paredes desconchadas. El olor a lejía impregnaba el aire, mezclado con el eco distante de un tranvía que traqueteaba por la avenida de la Albufera. En el silencio, solo se oía el roce de una escoba contra el suelo y el murmullo apagado de risas crueles que resonaban desde el fondo del corredor. Carmen Morales, la conserje del colegio, barría con movimientos lentos y cansados. Su espalda encorvada y sus manos ásperas contaban años de trabajo duro, pero sus ojos, aunque agotados, guardaban una chispa que no se dejaba apagar. Llevaba un delantal azul desteñido y una bufanda de lana vieja que le cubría el cuello, protegiéndola del frío que se colaba por las rendijas. A sus 60 y tantos años, era una figura familiar en el colegio, alguien que pasaba desapercibida para casi todos, excepto para un grupo de chicos que esa noche habían decidido convertirla en su diversión. Javier, Pablo y Luis estaban al final del pasillo, junto a los cubos de basura. Javier, el más alto, con una sudadera negra y el pelo revuelto, sostenía su móvil en alto, grabando mientras los otros dos reían. Habían esperado a que el colegio quedara desierto, a que los profesores y alumnos se marcharan, para quedarse a solas con su juego. Luis, el menor del trío, vació un cubo lleno de papeles y restos de comida sobre el suelo recién fregado, dejando que los desperdicios se esparcieran como una mancha sucia. Pablo, con una risita nerviosa, dio un paso atrás, pero no dejó de mirar a Javier, buscando su aprobación. «Venga, abuela, limpia, que para eso te pagan», soltó Javier con una carcajada, enfocando la cámara en Carmen. Su voz resonó en el pasillo, cortante como el viento que golpeaba afuera. Carmen se detuvo, apoyándose en la escoba. No respondió de inmediato, solo alzó la vista hacia ellos. Sus labios temblaron un instante, pero apretó la mandíbula y mantuvo la mirada firme. Los chicos esperaban una reacción, una lágrima, un grito, algo que alimentara su burla, pero ella no les dio nada. «Qué aburrida eres, tía», dijo Luis, pateando un trozo de papel hacia ella. «Ni siquiera te enfadas». Carmen respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. «Os arrepentiréis de esto», murmuró, tan bajo que apenas se oyó, pero con una firmeza que hizo que Pablo, por un segundo, dejara de reír. Javier, sin embargo, se acercó un paso más, inclinándose hacia ella con una sonrisa torcida. «¿Qué vas a hacer, vieja? ¿Llamar al director? Anda, sigue barriendo». El móvil seguía grabando, capturando cada palabra, cada gesto. Carmen bajó la mirada al suelo, a la basura esparcida, y apretó los dedos alrededor del palo de la escoba hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No dijo más. Con un movimiento lento, empezó a barrer de nuevo, recogiendo los restos mientras las risas de los chicos llenaban el aire como un eco cruel. Pero entonces, mientras ellos se daban la vuelta para marcharse, algo cambió. Una sombra pasó rápida por la ventana del pasillo, una figura alta envuelta en una gabardina oscura que se desvaneció tan pronto como apareció. Ninguno de los chicos la vio, pero Carmen sí. Sus ojos se detuvieron en el cristal empañado, y por un instante, su respiración se cortó. No dijo nada. Terminó de barrer en silencio y arrastró el carrito de limpieza hacia el pequeño cuartito al fondo del pasillo. El suelo crujía bajo sus pasos, y el tintineo de las llaves en su bolsillo resonaba como un latido apagado. Una vez dentro, cerró la puerta con un clic suave y se dejó caer en una silla vieja que chirrió bajo su peso. El cuartito era un refugio minúsculo. Una bombilla desnuda colgaba del techo, iluminando estanterías llenas de productos de limpieza y un pequeño perchero donde colgaba su abrigo gastado. Olía a humedad y a jabón barato, pero allí, al menos, estaba sola. Se llevó las manos al rostro, frotándose los ojos cansados. Las risas de los chicos aún resonaban en su cabeza, como un zumbido que no podía apagar. «¿Cuánto más voy a aguantar?», pensó, dejando que las palabras se formaran en su mente como un susurro roto. Él no lo habría permitido. Nunca dejó que nadie me pisoteara así. «Pero jur calarm, jur seguir adelante».
Sus pensamientos se enredaban, girando alrededor de un él que no nombraba, un recuerdo que pesaba como una piedra en su pecho. Con manos temblorosas, abrió su bolso, un viejo saco de tela que había cosido ella misma años atrás. Rebuscó entre un pañuelo arrugado, un monedero con monedas sueltas y un manojo de llaves hasta que encontró lo que buscaba, una fotografía en blanco y negro, pequeña y desgastada en los bordes. La sacó con cuidado, como si fuera a romperse, y la sostuvo bajo la luz tenue. En la imagen, una Carmen mucho más joven sonreía tímidamente junto a un hombre de mirada seria, vestido con un uniforme militar. Sus facciones eran duras, pero había algo cálido en la forma en que la miraba, algo que hablaba de protección, de promesas silenciosas. Carmen acarició la foto con la yema del dedo, siguiendo el contorno del rostro de él. Antonio, murmuró para sí misma, y el nombre llenó el silencio del cuartito como un eco lejano. Los recuerdos se arremolinaron en su mente. Una noche en Sevilla, el calor del verano pegándose a su piel, las risas de una fiesta en la calle, y luego el sonido de pasos rápidos, voces amenazantes, y el apareciendo de la nada para sacarla de un apuro. Siempre había sido así, un hombre de pocas palabras, pero de acciones grandes. El crujido de una tabla fuera del cuartito la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista, alerta, y guardó la foto rápidamente en el bolso. Se puso de pie, acercándose a la puerta con pasos cautelosos. El pasillo estaba vacío, pero el viento seguía golpeando las ventanas, y por un segundo, juraría que volvió a ver esa sombra, esa figura alta que parecía observarla desde la oscuridad. Su corazón latió más fuerte, y una mezcla de miedo y esperanza le recorrió la espalda. Afuera, los chicos ya se habían ido, riendo y gritando mientras corrían hacia la calle, ajenos a lo que habían dejado atrás. Javier guardó el móvil en el bolsillo, satisfecho con el vídeo que subiría luego a las redes. Pero mientras el eco de sus pasos se perdía en la noche, la sombra junto a la ventana se movió de nuevo, deslizándose entre las farolas de la calle General Ricardos. No era un truco de la luz, no era el viento. Era alguien. Alguien que había visto todo. Carmen cerró el cuartito y se ajustó la bufanda alrededor del cuello. Sus manos aún temblaban, pero su rostro ahora tenía una determinación que antes no estaba ahí. Recogió el carrito y lo empujó hacia la salida, el chirrido de las ruedas resonando en el pasillo vacío. Mientras pasaba junto a la ventana, echó un último vistazo afuera, al lugar donde la sombra había estado. No había nada ahora, solo el reflejo de las luces de la calle en el cristal empañado. Pero ella sabía que no estaba sola. No esa noche. El frío la golpeó al salir al patio del colegio, y el sonido de un claxon lejano rompió el silencio. Carmen respiró hondo, dejando que el aire helado le despejara la mente. No dijo nada más, pero en su interior una chispa se encendía, un fuego que llevaba años dormido. Algo estaba a punto de cambiar, y aunque aún no lo sabía, el destino ya había comenzado a tejer su respuesta a las risas crueles que habían llenado el pasillo esa noche. El sol apenas había despuntado sobre los tejados de Carabanchel cuando Carmen Morales cruzó de nuevo las puertas del colegio en la calle General Ricardos. La mañana traía consigo un aire fresco que olía a asfalto húmedo tras la lluvia de la noche, y el sonido de los claxones resonaba desde la avenida de la Albufera, mezclado con el traqueteo de un autobús que pasaba lleno de trabajadores madrugadores. El patio estaba silencioso, con charcos reflejando el cielo gris, pero dentro del edificio, el eco de pasos y voces infantiles ya empezaba a llenar los pasillos. Carmen empujó su carrito de limpieza con la misma rutina de siempre, el chirrido de las ruedas marcando un ritmo constante contra el suelo desgastado. Había dormido poco. Las imágenes de la noche anterior, los cubos volcados, las risas de Javier, Pablo y Luis, y esa sombra fugaz en la ventana, se habían colado en sus sueños, agitándola hasta el amanecer. Pero no era solo el cansancio lo que pesaba en sus hombros esa mañana. Era una mezcla de rabia contenida y algo más, una sensación que no podía nombrar, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de promesas o amenazas. Se ajustó la bufanda de lana, que aún llevaba el leve olor a humedad del cuartito, y comenzó a barrer el pasillo principal, donde los restos de la basura de la noche anterior ya habían sido recogidos, pero el recuerdo seguía fresco como una mancha invisible. Los chicos llegaron poco después, con sus mochilas colgando de un solo hombro y esa energía inquieta que traen los adolescentes cuando saben que han cruzado una línea. Javier encabezaba el grupo, como siempre, con una sonrisa torcida y el móvil en la mano, presumiendo del vídeo que ya había subido a las redes. «Mirad cuántos likes tiene ya», dijo, mostrando la pantalla a Pablo y Luis mientras entraban al aula de tercero.
La clase aún no había empezado, y el murmullo de otros alumnos llenaba el aire, pero ellos tres se apartaron en un rincón, cerca de las ventanas que daban al patio. Pablo, con el pelo despeinado y una chaqueta demasiado grande, se apoyó en una mesa. La vieja se lo merece, ¿no? Siempre con esa cara de amargada. Su voz tenía un deje de duda, como si quisiera convencerse a sí mismo. Luis, más pequeño y nervioso, asintió rápido, aunque sus ojos seguían yendo hacia la puerta, como si temiera que Carmen apareciera de repente. Javier se limitó a reír, una risa seca que cortó el aire. Es una pringada. ¿Qué va a hacer? ¿Echarse a llorar otra vez? Pero mientras hablaba, algo llamó su atención. Sobre su pupitre, entre los garabatos tallados en la madera y un chicle pegado en una esquina, había un recorte de periódico doblado. Frunció el ceño y lo desdobló con dedos torpes. Era viejo, con el papel amarillento y las letras algo borrosas, pero el titular era claro: Héroe de los 90. Debajo, una foto granulada mostraba a un hombre con uniforme, serio, con una medalla en la mano. Javier lo leyó en voz baja, entrecerrando los ojos. ¿Qué coño es esto? Luis se acercó, estirando el cuello para ver. ¿Quién lo ha puesto ahí? Pablo se encogió de hombros, pero su mirada seguía el recorte con una curiosidad que no quería admitir. Alguien se está quedando con nosotros, dijo Javier, arrugando el papel y arrojándolo al suelo. Pero no lo tiró del todo. Algo en esa foto, en ese titular, lo inquietó, aunque no lo dijo en voz alta. Mientras tanto, Carmen limpiaba el aula de al lado, ajena al revuelo que empezaba a formarse. El carrito estaba aparcado junto a la puerta, y ella fregaba el suelo con movimientos mecánicos, el trapo goteando agua jabonosa sobre las baldosas. El olor a pino del detergente llenaba el aire, mezclado con el eco de risas y gritos que llegaban desde el pasillo. Entonces, al inclinarse para recoger un papel arrugado, algo se deslizó de su delantal y cayó al suelo con un tintineo metálico. Era una medalla, pequeña pero pesada, con las palabras por valor grabadas en el reverso. Se quedó helada, mirando el objeto como si quemara. Se agachó rápidamente para recogerla, pero no fue lo bastante rápida. Desde el pasillo, Javier, que había salido a por agua, la vio. «Mirad eso», gritó, señalándola con una risotada. Pablo y Luis se asomaron, y en un segundo, los tres estaban en la puerta, riendo como hienas. «¿Qué es eso, abuela? ¿Te crees soldadito o qué?», dijo Javier, acercándose con esa arrogancia que lo definía. Carmen apretó la medalla en la mano, el metal frío mordiéndole la palma. No respondió, solo los miró, y por un instante, sus ojos brillaron con algo que no era miedo ni tristeza, sino una furia contenida que hizo que Luis diera un paso atrás. Pero Javier no se detuvo. «Venga, enséñanosla. ¿Es de tu novio o qué?». Le tendió la mano, como si esperara que ella obedeciera. «No es nada que os importe», dijo Carmen por fin, con una voz baja pero afilada como un cuchillo. Guardó la medalla en el bolsillo del delantal y se dio la vuelta, retomando su trabajo como si nada hubiera pasado. Los chicos siguieron riendo, pero había un matiz diferente en sus burlas ahora, una mezcla de burla y desconcierto. Pablo se quedó mirando el bolsillo donde había desaparecido la medalla, frunciendo el ceño. «¿Y si es de verdad?», murmuró, casi para sí mismo. Javier lo empujó con el hombro. «No seas idiota. Es una vieja loca». Pero mientras ellos volvían al aula, algo se asentó en el aire, una tensión que no podían nombrar. Carmen, sola otra vez, apoyó una mano en el carrito y cerró los ojos. La medalla pesaba en su bolsillo como un recordatorio, y los recuerdos llegaron sin pedir permiso. Era una tarde de verano en Sevilla, el sol quemando las calles del barrio de Triana, el olor a azahar flotando en el aire. Ella tenía 20 años, y unos tipos la habían acorralado en un callejón, riendo mientras le arrancaban el bolso. Entonces apareció Antonio, alto y callado, con esa mirada que podía detener a cualquiera. No dijo mucho, solo los apartó como si fueran muñecos de trapo y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. «Nadie te toca mientras yo esté aquí», le dijo, y ella supo que lo decía en serio. El sonido de un timbre la sacó del recuerdo. Abrió los ojos, respirando hondo, y el presente volvió a imponerse. El colegio, los pasillos, los chicos. Antonio siempre decía: «Demuestra que eres más fuerte», pensó, apretando la medalla a través de la tela del delantal.
Pero ¿cómo se lo demuestro a estos críos? No son como aquellos tipos. Son solo niños, niños estúpidos. Su voz interior temblaba entre la rabia y la duda, pero no había tiempo para seguir pensando. El día avanzaba, y el trabajo no se hacía solo. Mientras fregaba, no vio que Pablo había vuelto al pasillo, curioso por la medalla. Se agachó disimuladamente y recogió el recorte de periódico que Javier había tirado antes. Lo alisó con las manos y lo guardó en su mochila, lanzando una mirada rápida hacia Carmen. No dijo nada a los otros, pero algo en su expresión había cambiado, como si una semilla de duda hubiera echado raíces. Esa noche, Javier caminaba solo por la calle Martínez de la Riva, el barrio envuelto en una niebla ligera que difuminaba las luces de las farolas. El vídeo de la noche anterior ya tenía cientos de reproducciones, y él sonreía al pensarlo, pero entonces oyó algo, pasos detrás de él, firmes y constantes. Se giró, con el corazón acelerado, pero no había nadie. Solo la calle vacía y el eco de su propia respiración. Entonces lo vio, pegado a una farola, el mismo recorte de periódico, con la foto del hombre serio mirándolo fijamente. «¿Qué mierda pasa aquí?», murmuró, arrancándolo con dedos temblorosos. Pero cuando miró alrededor, la calle seguía desierta, y el sonido de los pasos se desvaneció en la niebla. Algo, o alguien, lo estaba observando, y por primera vez, Javier sintió un frío que no explicaba el viento de la noche. La lluvia caía fina pero insistente sobre Madrid esa tarde, golpeando las ventanas del colegio en la calle General Ricardos con un tamborileo constante. El cielo se había oscurecido temprano, cubriendo Carabanchel con una capa de gris que parecía apretar el barrio contra el suelo. Dentro del edificio, el aire olía a ropa mojada y a pintura fresca, un olor que se pegaba a las narices y no dejaba escapar el recuerdo de lo que había pasado. Carmen Morales empujaba su carrito por el pasillo principal, el chirrido de las ruedas resonando en el eco de las voces de los alumnos que salían de las aulas. Llevaba el delantal azul bien abrochado y la bufanda de lana remetida bajo el cuello, pero sus manos, ásperas y marcadas por años de trabajo, temblaban ligeramente mientras sostenía la escoba. No había hablado con nadie de lo sucedido la noche anterior, ni de la medalla, ni de los chicos, ni de esa sombra que seguía apareciendo en los bordes de su visión. Pero lo sentía todo como un peso invisible, una carga que se asentaba en su pecho y no la dejaba respirar del todo. Los pasillos estaban llenos de vida, el sonido de mochilas golpeando los hombros, las risas agudas de los niños más pequeños, el claxon lejano de un coche en la avenida de la Albufera, pero para ella, todo era un murmullo distante. Su mente estaba en otro lugar, atrapada entre el presente y los recuerdos que la medalla había despertado. Javier, Pablo y Luis estaban en el patio, bajo el tejadillo que apenas los protegía de la lluvia. Habían decidido que esa tarde sería la definitiva, la broma final que pondría a Carmen en su lugar de una vez por todas. Javier llevaba la voz cantante, como siempre, con esa mezcla de arrogancia y desprecio que lo hacía líder entre ellos. «Vamos a derramar pintura en el pasillo», dijo, sacando una lata pequeña que había robado de un trastero. «La vieja se volverá loca, y nosotros diremos que fue ella. A ver cómo sale de esa». Su sonrisa era afilada, y sus ojos brillaban con una chispa cruel bajo la capucha de su sudadera empapada. Pablo frunció el ceño, pasándose una mano por el pelo mojado. «¿Y si nos pillan? El director ya está harto de nosotros». Su voz tenía esa duda que siempre lo acompañaba, pero Javier lo cortó con un gesto brusco. «No nos van a pillar. Además, ¿quién va a creerle a ella? Es una limpiadora». Luis, nervioso como de costumbre, se mordió el labio y asintió, aunque sus manos jugaban inquietas con el borde de su chaqueta. «Vale, pero rápido», murmuró, mirando hacia las ventanas como si esperara ver algo, o a alguien. La oportunidad llegó cuando el timbre marcó el fin de las clases. El colegio se vació poco a poco, dejando los pasillos en un silencio roto solo por el goteo de la lluvia y el zumbido de los fluorescentes. Carmen estaba en el aula de primero, fregando el suelo con un trapo que dejaba un rastro de espuma blanca. No oyó los pasos sigilosos que se acercaban por el pasillo, ni el sonido metálico de la lata al abrirse. Javier entró primero, seguido de Pablo y Luis, y con un movimiento rápido, volcó la pintura sobre las baldosas. El líquido rojo se extendió como sangre, formando charcos brillantes bajo la luz tenue. Los tres se echaron a reír, y Javier dio un paso atrás, satisfecho. «Ahora a culparla», dijo, limpiándose las manos en los pantalones.
Pero el plan no salió tan limpio como esperaban. Cuando Carmen salió al pasillo, alertada por el ruido, se encontró con la escena, la pintura goteando, los chicos riendo, y el carrito volcado como si hubiera sido un accidente. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un segundo, pareció que iba a gritar. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó quieta, mirando el desastre con una calma que heló el aire. «Esto no va a quedar así», dijo, y su voz tembló, no de miedo, sino de una furia que empezaba a desbordarse. Javier se acercó, desafiante. «Tú lo hiciste, abuela. Nosotros solo pasábamos por aquí». Los otros dos asintieron, aunque Pablo bajó la mirada, incómodo. Antes de que Carmen pudiera responder, el director apareció en el pasillo, atraído por el alboroto. Era un hombre alto y severo, con gafas que resbalaban por su nariz, y su expresión se endureció al ver el caos. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, su voz cortando el aire como un látigo. «Fue ella», dijo Javier sin dudar, señalando a Carmen. «Se le cayó la pintura mientras limpiaba». El director giró la cabeza hacia Carmen, que seguía inmóvil, con las manos apretadas contra el delantal. «Carmen, esto ya es demasiado», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Si no puedes hacer tu trabajo sin estos desastres, recoge tus cosas. No puedo seguir tolerando esto». Carmen abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Miró al director, luego a los chicos, y finalmente al suelo cubierto de pintura. El silencio pesó como una losa, roto solo por el goteo de la lluvia contra las ventanas. «No fui yo», logró decir al fin, pero su voz era apenas un susurro, ahogada por la incredulidad y la rabia. El director negó con la cabeza y se marchó, dejándola sola con el desastre y las risas apagadas de los chicos que se alejaban por el pasillo. Se arrodilló junto al charco de pintura, con el trapo en la mano, pero no empezó a limpiar. En cambio, cerró los ojos y dejó que los recuerdos la atraparan de nuevo. Era una noche en Málaga, años atrás, el sonido del mar rompiendo contra el paseo marítimo, el olor a sal y a fritura en el aire. Antonio estaba con ella, sentado en un banco bajo las palmeras, con esa calma que lo definía. Habían estado hablando de su pasado, de las cosas que había hecho antes de conocerla, cosas oscuras que ella apenas entendía. «Fui alguien que no te gustaría», le dijo, mirando al horizonte. «Pero lo dejé por ti. Prométeme que nunca te meterás en líos por mi culpa». Ella asintió, y él sonrió, una sonrisa rara que guardaba más dolor del que dejaba ver. Antonio los habría destrozado, pensó ahora, abriendo los ojos y mirando la pintura que se secaba en el suelo. «Pero yo no soy él. ¿O ya es hora de dejar de esconderme?». La pregunta se quedó flotando en su mente, pesada y sin respuesta. Se levantó lentamente, con las rodillas crujiéndole, y empezó a limpiar, pero cada movimiento era más lento, como si el peso de sus pensamientos la arrastrara hacia abajo. Mientras tanto, en el patio, Luis se detuvo bajo el tejadillo, con la lluvia goteándole por la capucha. «Esperad», dijo, mirando hacia las ventanas del colegio. «¿Habéis visto eso?». Javier y Pablo se giraron, frunciendo el ceño. «¿El qué?», gruñó Javier, impaciente. Luis señaló con un dedo tembloroso hacia el cristal empañado del segundo piso. Allí, apenas visible entre las gotas de lluvia, estaba la silueta de un hombre con gabardina, inmóvil, mirándolos fijamente. «Nos estaba mirando», susurró Luis, y su voz tembló. Javier entrecerró los ojos, pero la figura ya había desaparecido, dejando solo el reflejo de las luces del patio. «No hay nadie, idiota», dijo, dándole un empujón a Luis. «Te lo estás inventando». Pero Pablo no parecía tan seguro. «Yo también lo vi», murmuró, y por primera vez, su voz no buscaba la aprobación de Javier. Los tres se quedaron en silencio, con la lluvia golpeándoles los hombros, y una sombra de duda empezó a colarse entre ellos. Esa noche, Carmen estaba en su pequeño piso en Vallecas, sentada en una silla junto a la mesa de la cocina. El olor a café recién hecho llenaba el aire, y el silbido de la tetera resonaba desde el fogón. Frente a ella, el teléfono viejo de teclas brillaba bajo la luz de una lámpara. Lo miró un rato, dudando, y luego marcó un número con dedos lentos. Cuando alguien contestó al otro lado, su voz salió firme, aunque temblorosa. «No puedo seguir callando», dijo. «Ven». Colgó sin esperar respuesta,
y el silencio volvió a llenar la habitación. Afuera, en la calle Martínez de la Riva, un viejo SEAT 124 estaba aparcado bajo una farola. El hombre de la gabardina estaba dentro, con las manos en el volante. Asintió para sí mismo, como si hubiera estado esperando esa llamada toda la vida, y puso el coche en marcha, perdiéndose en la lluvia que seguía cayendo sobre la ciudad. La noche había caído sobre Carabanchel como un manto pesado, y la lluvia de la tarde se había convertido en un goteo lento que resbalaba por las ventanas del colegio en la calle General Ricardos. Las farolas de la avenida de la Albufera proyectaban una luz amarillenta sobre el asfalto mojado, y el sonido de un claxon lejano se perdía en el viento que aún ululaba entre los edificios. Dentro del colegio, el silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido intermitente de los fluorescentes y el eco ocasional de una gota que caía desde el tejado al suelo. Carmen Morales había terminado su turno hacía horas, pero algo la había retenido allí, una inquietud que no podía nombrar pero que la mantenía alerta, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Javier, Pablo y Luis, sin embargo, no compartían esa quietud. Habían regresado al colegio después de la medianoche, escalando la verja del patio con la agilidad torpe de quienes creen que nadie los ve. Llevaban mochilas ligeras y esa energía nerviosa que precede a un plan mal concebido. Javier iba delante, con la capucha de su sudadera cubriéndole la cara y una linterna pequeña en la mano. «Esta vez la vamos a liar gorda», dijo, con una sonrisa que brillaba en la penumbra. Habían planeado algo más que pintura. Querían entrar al despacho del director, revolver sus cosas y dejar una nota culpando a Carmen. «Que la echen de una vez», había dicho Javier antes, y los otros, aunque dudaron, lo siguieron como siempre. El pasillo principal estaba oscuro, con las sombras alargándose sobre las paredes desconchadas. El olor a lejía y pintura seca aún flotaba en el aire, un recordatorio del desastre de la tarde. Pablo iba detrás, con las manos metidas en los bolsillos, mirando hacia atrás cada pocos pasos. «No me gusta esto», murmuró, su voz apenas audible. Luis, más nervioso que nunca, tropezó con una baldosa suelta y soltó un jadeo que hizo que Javier se girara con un gesto de fastidio. «Callaos ya, queréis que nos pillen». Pero sus palabras tenían un filo de tensión que no podía ocultar. Llegaron al despacho del director, una puerta de madera vieja con un cristal opaco en la parte superior. Javier forcejeó con la cerradura usando una horquilla que había robado a su hermana, y tras unos minutos de maldiciones en voz baja, la puerta cedió con un chasquido. Entraron rápido, cerrándola tras ellos. La linterna de Javier iluminó un escritorio lleno de papeles, una silla giratoria y estanterías repletas de carpetas polvorientas. «Buscad algo que podamos usar», ordenó, mientras él revolvía los cajones. Pablo y Luis obedecieron, aunque sus movimientos eran más lentos, como si una parte de ellos quisiera estar en cualquier otro lugar. Pero el plan se torció antes de lo que esperaban. Mientras Luis intentaba abrir un archivador, un ruido seco resonó desde el pasillo. Pasos firmes, pesados, que se acercaban sin prisa. Los tres se quedaron paralizados, con la linterna temblando en la mano de Javier. «¿Qué ha sido eso?», susurró Pablo, con los ojos muy abiertos. Javier apagó la luz y se acercó al cristal de la puerta, entrecerrando los ojos para ver en la oscuridad. Al principio no había nada, solo sombras y silencio, pero entonces lo vio. Una figura alta, envuelta en una gabardina, avanzaba por el pasillo con una calma que helaba la sangre. «Mierda, nos han pillado», soltó Luis, retrocediendo hasta chocar con el escritorio. Javier lo agarró del brazo para callarlo, pero su propia respiración se había acelerado. La figura se detuvo frente a la puerta, y por un instante, el silencio fue tan denso que podían oír el goteo de la lluvia afuera. Entonces, la puerta se abrió de golpe, y el hombre de la gabardina entró, llenando el espacio con su presencia. Era alto, con el pelo canoso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos, duros como el acero, se clavaron en los chicos, y su voz salió grave, casi un gruñido. «¿Qué hacéis aquí?». Javier dio un paso adelante, intentando mantener su fachada de valentía. «¿Y tú quién eres? Esto no es asunto tuyo». Pero el hombre no se inmutó. En cambio, dio un paso más, y la luz de una farola que se colaba por la ventana iluminó su rostro. «Soy Miguel», dijo, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Y vosotros sois los que habéis estado jodiendo a Carmen». Los chicos se miraron entre sí, desconcertados. «¿Carmen? ¿La vieja?», soltó Javier,
con una risa nerviosa que no llegó a sus ojos. Miguel no respondió con palabras. En cambio, sacó algo del bolsillo de su gabardina, un recorte de periódico, idéntico al que Javier había encontrado antes. Lo dejó caer sobre el escritorio, y la foto del hombre con uniforme quedó a la vista. Ese era Antonio, dijo Miguel, señalando la imagen. Su marido. Un hombre que salvó a más gente de la que podéis imaginar, y que murió por protegerla. ¿Sabéis de quién os habéis estado riendo? El silencio que siguió fue asfixiante. Pablo tragó saliva, y Luis retrocedió hasta la pared, con las manos temblando. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Me da igual quién fuera su marido. No me das miedo, viejo. Y sin pensarlo, se lanzó contra Miguel, empujándolo con el hombro. Fue un error. Miguel lo agarró del brazo con una fuerza que no parecía de su edad, lo giró y lo estampó contra el escritorio en un movimiento rápido y preciso. Javier soltó un grito de dolor, pero Miguel no lo soltó. No sois más que críos estúpidos, gruñó, inclinándose hacia él. Pero vais a aprender. Entonces, una voz cortó el aire como un relámpago. ¡Basta! Carmen estaba en la puerta, con el delantal aún puesto y la bufanda colgándole del cuello. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y agotamiento, y sus manos estaban apretadas en puños. Miguel soltó a Javier, que cayó al suelo jadeando, y se giró hacia ella. «Carmen», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. «No quería esto», dijo, su voz temblando pero firme. «Pero os lo habéis buscado». Se acercó al escritorio, ignorando las miradas de los chicos, y recogió el recorte de periódico. Lo sostuvo entre las manos, como si pesara más de lo que parecía. Antonio no era solo un héroe, dijo, mirando a Javier, que seguía en el suelo. Era mi vida. Fue alguien que lo dejó todo por mí, que se enfrentó a hombres peores que vosotros para que yo estuviera a salvo. Y murió por eso. Sus palabras eran un torrente, años de silencio derramándose en ese momento. Os reísteis de mí porque pensasteis que no era nadie. Pero no sabéis nada. Javier intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron del todo. Pablo y Luis estaban mudos, pegados a la pared, con los rostros pálidos bajo la luz tenue. Miguel dio un paso atrás, dejando que Carmen hablara, pero su presencia seguía siendo una amenaza silenciosa. «No os voy a hacer nada», continuó Carmen, bajando la mirada al recorte. «No soy como él. Pero esto se acaba aquí». Dejó caer el recorte al suelo y sacó la medalla del bolsillo de su delantal, sosteniéndola un momento antes de arrojarla también. El metal golpeó las baldosas con un sonido seco que resonó en el despacho. Se dio la vuelta y salió, con los hombros rectos por primera vez en mucho tiempo. Miguel la siguió tras lanzar una última mirada a los chicos, una advertencia muda que no necesitaba palabras. Los tres se quedaron solos, rodeados por el desorden que habían causado. Javier se levantó por fin, cojeando, y se acercó a la medalla. La recogió con dedos temblorosos, mirando la inscripción por valor. «Perdón», susurró, tan bajo que apenas se oyó, pero sus ojos estaban húmedos, y por primera vez no había desafío en ellos. Afuera, Carmen caminaba por el patio, con la lluvia mojándole el rostro. El frío le calaba los huesos, pero no le importaba. Miguel la alcanzó, poniéndose a su lado en silencio. «Hiciste bien», dijo al fin, su voz más suave ahora. Ella no respondió, solo siguió caminando, con la mirada perdida en la noche. El sonido del motor de un SEAT 124 rugió a lo lejos, y las luces del coche cortaron la oscuridad mientras se alejaban. Pero en el despacho, la medalla seguía en la mano de Javier, y algo en él, en todos ellos, había cambiado, aunque aún no sabían cuánto. Una semana había pasado desde aquella noche en el colegio de la calle General Ricardos, y el barrio de Carabanchel parecía haber retomado su ritmo habitual. El sol de marzo asomaba tímido entre las nubes, calentando apenas el asfalto húmedo de la avenida de la Albufera, donde los claxones de los coches y el traqueteo de los tranvías llenaban el aire con su sinfonía cotidiana. Dentro del colegio, el eco de las risas infantiles resonaba por los pasillos, y el olor a lejía se mezclaba con el de los bocadillos que los alumnos sacaban en el recreo. Pero para Carmen Morales, el mundo había cambiado de una manera sutil, como si el peso que llevaba años cargando se hubiera aligerado, aunque no desaparecido del todo. Esa mañana,
Ella empujaba su carrito de limpieza con la misma rutina de siempre, el chirrido de las ruedas marcando un compás familiar contra las baldosas desgastadas. Llevaba el delantal azul bien abrochado y la bufanda de lana remetida bajo el cuello, pero sus manos, aunque firmes, mostraban una calma nueva. La pintura del pasillo había sido limpiada, y el incidente con los chicos no había vuelto a mencionarse, al menos no por el director, que parecía haber decidido olvidar el asunto. Sin embargo, Carmen sabía que algo seguía pendiente, un hilo suelto que no podía ignorar. Mientras fregaba el suelo del aula de tercero, el sonido de pasos la hizo levantar la vista. Allí, en la puerta, estaban Javier, Pablo y Luis. Los tres parecían fuera de lugar, con las mochilas colgando torpemente de los hombros y las manos metidas en los bolsillos, como si no supieran qué hacer con ellas. Javier iba delante, pero esta vez no había arrogancia en su postura. Sus ojos evitaban los de Carmen, y su boca estaba apretada en una línea tensa. Pablo y Luis se quedaron atrás, mirando el suelo como si las baldosas pudieran darles una respuesta. «Señora Carmen», empezó Javier, con una voz que tembló un poco antes de estabilizarse. «Venimos a pedirle perdón». Las palabras salieron torpes, casi masticadas, y por un momento, el silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir. Carmen dejó el trapo en el cubo y se enderezó, mirándolos con una expresión que no dejaba traslucir nada. «¿Perdón?», repitió, no como una pregunta, sino como si probara el peso de la palabra. Javier tragó saliva y dio un paso adelante, sacando algo del bolsillo de su sudadera. Era la medalla, la misma que ella había arrojado al suelo en el despacho del director. La sostenía con cuidado, como si temiera romperla. «Esto es suyo», dijo, extendiéndola hacia ella. «No debimos. No sabíamos quién era usted. ¿O quién era él?». Su mirada se desvió un instante hacia el pasillo, como si temiera que Miguel apareciera de nuevo, pero volvió a enfocarse en Carmen. «Lo sentimos». Pablo dio un paso al frente, animado por las palabras de Javier. «De verdad, no queríamos que pasara todo esto. Pensábamos que era, no sé, una broma». Su voz era más suave, casi suplicante, y sus manos jugaban nerviosas con el borde de su chaqueta. Luis, el último en hablar, apenas levantó la vista. «No volveremos a hacerlo», murmuró, tan bajo que casi se perdió en el ruido del recreo que llegaba desde el patio. Carmen los observó en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. La medalla brillaba en la mano de Javier, y por un segundo, ella vio el rostro de Antonio reflejado en el metal. Esa mirada seria, esa fuerza tranquila que siempre la había sostenido. Tomó la medalla con dedos lentos, sintiendo su peso familiar, y la guardó en el bolsillo del delantal sin decir nada. «Saberlo no habría cambiado nada», dijo al fin, con una voz calma pero firme. «Lo importante es que lo entendáis ahora». Los chicos asintieron, aunque ninguno parecía saber qué hacer a continuación. Entonces Javier carraspeó, mirando el carrito de limpieza. «Podemos ayudarla», dijo, casi como si se le acabara de ocurrir. «A limpiar, digo. Para compensar». Pablo y Luis lo miraron sorprendidos, pero no protestaron. Carmen arqueó una ceja, estudiándolos, y luego señaló el cubo con un gesto seco. «Ahí tenéis trapos. El pasillo de abajo necesita una pasada». Pasaron la siguiente hora trabajando en silencio, con el sonido del agua goteando y los trapos rozando el suelo como único acompañamiento. Carmen los observaba desde un rincón, apoyada en su escoba, y aunque no sonreía, había algo en su postura que hablaba de alivio, de un nudo que empezaba a deshacerse. Los chicos no eran expertos. Javier dejó más rayas de las que limpió, y Luis tropezó 2 veces con el cubo, pero lo intentaban, y eso, para ella, era suficiente por ahora. Más tarde, esa misma tarde, Carmen estaba en su pequeño piso en Vallecas, en la calle Martínez de la Riva. El olor a café recién hecho llenaba la cocina, y el silbido de la tetera resonaba desde el fogón, un sonido que siempre la calmaba. Estaba sentada a la mesa, con la medalla frente a ella, girándola entre los dedos mientras el sol del atardecer entraba por la ventana y bañaba la habitación en una luz dorada. El crujido del suelo de madera anunció la llegada de Miguel, que entró con su gabardina puesta y una expresión seria en el rostro. «Se han portado bien hoy», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «Los vi desde la calle». Carmen asintió, sin levantar la vista de la medalla. «Son críos», respondió, con un tono que mezclaba cansancio y algo más suave,
algo que podría ser esperanza. Miguel se acercó y se sentó frente a ella, dejando un silencio cómodo entre los dos. Antonio estaría orgulloso, dijo al fin, y sus palabras pesaron en el aire como una verdad que no necesitaba discusión. Carmen dejó la medalla sobre la mesa y se levantó, caminando hacia una estantería vieja en la esquina de la habitación. Sacó una foto enmarcada, la misma que había guardado en su bolso aquella primera noche, ella joven, sonriendo tímidamente junto a Antonio en su uniforme. La colocó junto a la medalla, ajustándola con cuidado, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña pero genuina cruzó su rostro. Él diría, «Dals una oportunidad», pensó, dejando que las palabras resonaran en su mente. Y lo hice. El sonido de la tetera alcanzó su punto álgido, y Carmen se giró para apagarla, llenando 2 tazas con café humeante. Le pasó una a Miguel, y los dos se sentaron en silencio, mirando la foto y la medalla como si fueran un puente hacia algo que habían perdido pero que aún podían sentir. Afuera, el barrio seguía su curso, niños jugando en la calle, el claxon de un coche, el ladrido lejano de un perro. Pero dentro de ese pequeño piso, el tiempo parecía detenerse, y por un momento, todo estaba en paz. Esa misma noche, Javier, Pablo y Luis caminaban por la calle Martínez de la Riva, con las mochilas al hombro y un silencio nuevo entre ellos. Habían limpiado el pasillo entero, y aunque no lo admitieran, algo en ellos se sentía diferente, más ligero. Javier llevaba las manos en los bolsillos, mirando el suelo, pero sus pasos eran más lentos, menos seguros de lo habitual. Pablo rompió el silencio primero. «¿Creéis que ella nos perdonará de verdad?» Luis se encogió de hombros, pero Javier respondió, con una voz baja pero firme. «No sé. Pero lo intentaremos». A lo lejos, bajo una farola, la figura de Miguel los observó marcharse, con la gabardina ondeando ligeramente en el viento. No dijo nada, solo dio media vuelta y se alejó por una callejuela, perdiéndose en la penumbra del barrio. El SEAT 124 estaba aparcado a unas calles de allí, y mientras el motor rugía al encenderse, la luz de las farolas reflejó su silueta por última vez antes de que la noche lo tragara por completo. En el piso de Carmen, la foto de Antonio seguía sobre la mesa, y ella, con la taza de café en las manos, miró por la ventana hacia la ciudad que seguía girando, preguntándose, tal vez, qué vendría después. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.